Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que causó un revuelo importante. Ya saben que me encantan los dramas turcos, y hay uno en particular que nos tiene a todos en vilo, especialmente por las historias de amor que se forman entre los actores y actrices. Hoy vamos a hablar de Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Y específicamente de la reacción que enloqueció a Burak. Sí, señores, un verdadero amor de novela. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este chisme jugoso, quiero aprovechar para agradecerles a todos los que ya están suscritos al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. No te vas a arrepentir. Aquí hablamos de series turcas, de actores, de chismes, de todo lo que nos encanta a los amantes de este mundo. Así que dale al botón de suscribirse y no te pierdas ningún vídeo. Es totalmente gratis y te aseguro que te vas a divertir. Bueno, ahora sí al lío. Todos conocemos a Neslihan Atagul, la talentosísima actriz que nos ha regalado actuaciones memorables. Y por supuesto a Burak Özçivit, ese galán turco que nos tiene a todas suspirando. Sus nombres juntos evocan drama, pasión y mucho, mucho amor. Y es que aunque la relación entre ellos en la vida real no es la que vamos a tratar hoy, sí hay un evento específico, una reacción, que captó la atención de todos y que nos da la base para hablar de todo el contexto que envuelve a estos dos grandes artistas. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Burak y Neslihan no han trabajado juntos en ninguna serie, pero sí coinciden en el panorama de la actuación turca, uno donde las parejas y las relaciones sentimentales son muy importantes para la publicidad y la atención del público. La industria turca, como cualquier otra, se alimenta de la imagen pública de sus estrellas. Los romances, los rumores, los escándalos, todo eso se convierte en combustible para mantener al público enganchado y para generar interés en sus proyectos. Y es que al final, el público es el que decide el éxito o el fracaso de una serie o de una película. Burak, como ya sabrán, es un hombre que está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz muy querida por el público turco. Su relación es una de las más sólidas y envidiadas del mundo del entretenimiento. Se conocieron en el set de la serie Al-Qu en 2013 y desde entonces su amor ha ido creciendo y consolidándose. Se casaron en 2017 en una ceremonia de ensueño, y hoy en día son padres de 2 hijos. La imagen que proyectan es la de una pareja estable, feliz y que se apoya mutuamente. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, es un valor muy preciado. Son el arquetipo de la pareja perfecta y eso, evidentemente, genera envidias y, por supuesto, un gran interés por parte del público. Sin embargo, el tema que nos ocupa hoy es diferente, se centra en una situación que involucró a Neslihan y a su esposo, Kadir Doğulu. Para entender la magnitud de la reacción que enloqueció a Burak, es fundamental comprender la dinámica de la industria turca y la importancia de las relaciones personales y profesionales de sus estrellas. La historia que vamos a analizar se remonta a un evento específico, un incidente en la vida de Neslihan y Kadir que indirectamente resonó en la vida pública y en la percepción que el público tenía de Burak. Verán, en 2022, la relación de Neslihan y Kadir se vio envuelta en rumores de infidelidad. Un rumor que comenzó a crecer rápidamente y llegó a oídos de todo el mundo. La noticia, por supuesto, generó un gran revuelo en los medios turcos. Los paparazzi, como siempre, estaban al acecho buscando cualquier pista, cualquier indicio que confirmara o negara las especulaciones. Kadir Doğulu, también actor, y Neslihan se casaron en 2016 y siempre habían sido vistos como una pareja sólida y enamorada. La noticia de una posible infidelidad, por lo tanto, cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores y sobre la opinión pública en general. Los rumores se centraban en una supuesta relación de Kadir con otra mujer, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Es en este punto donde entra en juego Burak Özçivit, pero no directamente. Lo que ocurrió fue que a raíz de estos rumores, muchos comenzaron a comentar sobre la relación de Burak con su esposa, Fariye. Y aquí viene la reacción que, digamos, enloqueció a Burak. Aunque no se trate de locura literal, sino de una manifestación de su enfado y preocupación por la situación. La reacción de Burak fue el silencio. Y en el mundo de la farándula, el silencio a veces puede ser más ruidoso que cualquier palabra. ¿Por qué el silencio? Porque Burak es un hombre que valora mucho su privacidad y la de su familia.
Y probablemente sintió que cualquier comentario por su parte, por mínimo que fuera, solo alimentaría más el chisme y la especulación. En un mundo donde las noticias se propagan a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, un simple comentario puede ser magnificado y distorsionado. Burak, con su silencio, intentó evitar que la situación se saliera de control y que afectara la imagen pública de su esposa y su familia. Además, Burak y Farideh han construido una imagen de solidez, de una pareja que se apoya mutuamente y que se mantiene unida ante cualquier adversidad. Y en ese momento era precisamente eso lo que necesitaban, mantenerse unidos y evitar cualquier conflicto público. La discreción y la unidad, en este tipo de situaciones, suelen ser las mejores armas. El silencio de Burak, aunque comprensible, generó especulaciones. Algunos interpretaron su silencio como una forma de solidarizarse con Kadir, el esposo de Neslihan, mostrando respeto ante la situación delicada que estaba viviendo. Una interpretación que, en cierto modo, denotaba un gesto de caballerosidad y empatía. Otros, más maliciosos, sugirieron que podría haber algún tipo de conexión o conocimiento previo sobre lo que estaba sucediendo entre Kadir y Neslihan, algo que no ha sido confirmado ni negado por nadie. En la industria del espectáculo, las relaciones entre las estrellas a menudo son interpretadas, y a veces malinterpretadas, por el público. Un simple gesto, una mirada, un silencio pueden ser tomados como una señal de algo más. Y en este caso el silencio de Burak fue interpretado de múltiples maneras, dependiendo de la perspectiva de cada uno. La situación se complicó aún más por el fanatismo. En Turquía, como en muchos otros países, los fans son muy apasionados y protectores de sus ídolos. Y en este caso, la situación se tornó en una batalla de bandos, quienes defendían a Neslihan y a Kadir, y quienes defendían a Burak y a Farideh. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de discusiones acaloradas y de acusaciones cruzadas. Los fans en muchas ocasiones se identifican tanto con sus ídolos que toman sus problemas como propios. Y en este caso, la situación se convirtió en una especie de enfrentamiento entre los seguidores de cada pareja. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los insultos y las acusaciones eran el pan de cada día. Un fenómeno que lamentablemente es muy común en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la admiración y el fanatismo a veces es muy delgada. ¿Y qué pasó con Neslihan y Kadir? A pesar de los rumores, decidieron permanecer juntos y han logrado superar la crisis, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier rumor. Esto es algo que el público turco admira mucho, el hecho de que una pareja resista las adversidades y se mantenga firme. La decisión de Neslihan y Kadir de permanecer juntos, de luchar por su matrimonio, fue aplaudida por muchos. Demostraron que el amor, la confianza y el compromiso pueden superar cualquier obstáculo. Un ejemplo de fortaleza y de resiliencia que, sin duda, fue muy valorado por sus seguidores. En resumen, la reacción que enloqueció a Burak fue su silencio, su negativa a comentar sobre una situación que involucraba a otra pareja, pero que de alguna manera resonaba en su propia vida. Una reacción que, en lugar de calmar las aguas, alimentó aún más la especulación y el debate. El silencio de Burak, en retrospectiva, fue una decisión estratégica. Evitó participar en el circo mediático, protegió su privacidad y la de su familia, y demostró que en el mundo del espectáculo, la discreción a veces es la mejor arma. Su silencio, aunque generó especulación, le permitió mantener su imagen de hombre de familia, de esposo comprometido, y de estrella que valora su privacidad. Y esto es, a grandes rasgos, la historia que quería compartir con ustedes hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Burak y cómo ésta se relaciona con la vida de Neslihan y Kadir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Burak hizo bien en mantener silencio? ¿Cómo creen que habría reaccionado en su lugar? ¿Creen que el silencio fue la mejor estrategia? ¿O que una palabra, aunque breve, hubiera sido suficiente para calmar las aguas? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias son importantes, pero la verdad, muchas veces, es mucho más compleja. Lo que vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, a menudo es solo una pequeña parte de la historia. La vida de las estrellas, como la de cualquier persona, está llena de altibajos, de alegrías y de tristezas. Y en muchas ocasiones, lo que se muestra al público es solo una versión editada, una versión idealizada de la realidad. El caso de Burak, Neslihan y Kadir nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, con problemas, con preocupaciones.
Y que a veces la mejor forma de afrontar una situación delicada es mantener la calma, la discreción y proteger la privacidad. No se olviden de dejar su like. Si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y por cierto, me gustaría saber qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el canal. ¿Qué actores y actrices les parecen más interesantes? ¿Qué historias les gustaría que desmenuzáramos juntos? Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, fotos, vídeos y mucho más. No se lo pierdan. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Estaré encantado de responderles. Gracias por estar aquí y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.